Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del capítulo Coacalco del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Federación Pediátrica del Centro FEPESE, de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, y de la Academia Mexiquense de Medicina, a la sesión académica del mes de noviembre. Cedo la palabra a la doctora Ana Lilia Gómez del capítulo Coacalco. Parece que tenemos un problema con la doctora Ana Lilia en su sonido. Esperamos un segundito. Hola, buenas noches. Adelante, doctora, por favor. Sí, problemas técnicos con la computadora y tendremos que salir adelante con el teléfono celular. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto contar con su asistencia a esta nuestra última sesión del Colegio de Pediatría del Estado de México en el capítulo Coacalco. Sé que han sido momentos difíciles y con justa razón agradezco que estén presentes ahorita en nuestra sesión. Tenemos un tema pues sumamente interesante. Lo va a presentar la doctora Paola Bernardet Lara Herrera. El título de nuestra sesión es Sospecha de enfermedad reumatológica en pediatría. La doctora Lara Herrera es médico reumatólogo pediatra en el Centro Médico ISEMIM de Catepec. Su formación de reumatología pediátrica la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Su formación de pediatra en el Hospital Materno Infantil de ISEMIM. Tiene un diplomado en capilaroscopía por la UNAM y es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. Asimismo, miembro de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica. Un dato pues interesante que actualmente solamente están certificados 94 reumatólogos pediatras en todo el país. Entonces contamos con una brillante ponente de esta sesión. Gracias, doctora, por asistir con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Como ya lo presentó la doctora, vamos a hablar acerca de cómo vamos a sospechar de una enfermedad reumatológica en la edad pediátrica. Como introducción tenemos que el sistema inmunológico va a estar enfocado en la defensa del cuerpo y va a estar compuesto por células y proteínas específicas que van a desarrollar sus funciones de manera compleja para neutralizar o destruir lo ajeno sin dañar lo propio. Algunos tipos de respuesta inmune en distintas circunstancias pueden ser causante de alguna enfermedad. Como base del sistema inmune, tiene la capacidad de diferenciar las moléculas ajenas que van a provocar un daño potencial a las moléculas propias, donde tiene que existir un balance entre la tolerancia y la respuesta o el rechazo del mismo. Al no haber este balance o al perderse este balance, se dan las patologías autoinmunes o por alergia. Las enfermedades reumatológicas, si bien son poco frecuentes en la edad pediátrica, son potencialmente graves, incluso a veces más que en la etapa adulta, y esto nos obliga a que tenemos el compromiso de reconocer y derivar o empezar a tratar lo antes posible para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Siempre un diagnóstico temprano, una referencia temprana va a cambiar el pronóstico completamente de nuestro paciente y su calidad de vida. Una historia clínica completa y una adecuada exploración nos puede dar hasta un 70% de la sospecha de la enfermedad reumatológica en nuestro paciente. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que hay que solicitar una vez que lo sospechamos y cómo realizar una exploración física adecuada para darnos cuenta.
Dentro de nuestra anamnesis, a nivel del aparato musculoesquelético, que es donde más se llegan a presentar alteraciones, o dentro de lo más frecuente que existe, primero siempre vamos a preguntar cómo es ese dolor articular. Recordemos que no es lo mismo tener una artralgia, tener una artritis. El dolor puede ser mecánico, puede ser por un trauma, puede ser un paciente que habitualmente haga cierto tipo de actividad física que esté ocasionando estos microtraumas y nos lleven a una lesión principalmente mecánica. Si esto no se relaciona con ningún otro síntoma sistémico, podemos pensar en que es algo mecánico, o si se quita fácilmente con un analgésico o tiene poco tiempo de evolución. No se va a asociar nunca a una inflamación severa o a rigidez. El dolor inflamatorio puede presentarse tanto en reposo como en actividad. Es un dolor continuo, puede tener predominancia nocturna, puede tener predominancia por la mañana. Vamos a preguntar siempre si hay o no rigidez. La mayoría de los pacientes no nos van a referir que tienen rigidez, sin embargo sí refieren entumecimiento, que se sienten como acartonados, que les cuesta trabajo moverse. Siempre es bueno interrogar cuánto tiempo dura esta rigidez o esa sensación de entumecimiento, y si el paciente logra hacer sus actividades que hace habitualmente. Artritis como tal, se conoce como la inflamación de la articulación. Puede haber rubor, tumefacción, aumento de la temperatura local. No siempre esperemos ver una articulación rubicunda, súper caliente. A veces solo hay cambios de temperatura muy, muy leves, y esto, ¿cómo lo vamos a descubrir? Explorando y explorando. No hay otra forma. Cuando es muy evidente, pues sí, pero en sus etapas tempranas, la mayoría de las veces no hay una inflamación o un cambio de temperatura muy evidente o rubor. Artritis de origen no infeccioso, artropatías de tipo AIJ o conectivopatías que debutan con una artritis que es frecuente, por ejemplo, en el lupus. Entonces, siempre tenemos que revisar todas las articulaciones. Mialgias lo podemos encontrar frecuentemente en la edad pediátrica, cuando el paciente hace mucha actividad física, si tenemos pie plano. Siempre interrogar si no hubo algún traumatismo, alguna causa que lo esté ocasionando, y para descartar alguna miopatía inflamatoria. Principalmente este tipo de miopatías van a dar una debilidad muscular a nivel de las cinturas escapulares. Es una debilidad muscular proximal, y por lo regular ya va a tener cierto tiempo de evolución, no tiende a ser agudo, por ejemplo, como en un síndrome de Guillain-Barré, que es muy distinta la debilidad que presentan. Lo otro que pueden presentar es una miositis posinfecciosa, que también se da muy en agudo, posterior a un cuadro principalmente de rinofaringitis o de vías aéreas superiores. O una gastroenteritis también es frecuente que nos dé miopatía inflamatoria. El otro que vamos a descartar y que es muy, muy frecuente son dolores de crecimiento. El dolor de crecimiento no se presenta con inflamación, es un dolor que se va a quitar, como ya sabemos, tal vez dando un masaje nada más, aplicando algún analgésico tópico, dando una sola dosis de analgésico. El paciente puede llorar de dolor, sí puede llorar de dolor. Se va a presentar principalmente de predominio vespertino nocturno, una vez que el paciente haya hecho mucha actividad física, o simplemente andar corriendo, saltando, se puede presentar este dolor. Pero en la mañana el niño tiene que amanecer como si nada hubiera pasado y jamás se va a presentar junto con alguna sintomatología sistémica. Dentro de las manifestaciones cutáneas que podemos encontrar, dentro de las más frecuentes es fenómeno de Raynaud, en el cual el 30% de los pacientes sanos lo pueden tener. Se relaciona mucho con hiperlaxitud y se va a relacionar mucho con niños con hipotiroidismo. Hasta en un 60% de las enfermedades de tejido conectivo se va a presentar el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud puede ser, o cuando es primario, no tiende a ser tan grave, no tiende a haber síntomas de dolor o alguna otra sintomatología, solo se presenta con los cambios de temperatura, con los cambios emocionales, y la mayoría de las veces los vamos a ver en una etapa eritematosa o en etapa cianótica. Sin embargo,
es poco frecuente que veamos una etapa isquémica en el fenómeno de Raynaud primario. Cuando es por alguna otra enfermedad, como esclerodermia, como lupus, ahí sí podemos encontrar un fenómeno de Raynaud mucho más severo y que no necesariamente tiene que haber un desencadenante como clima, emociones, etcétera, para que esté presente. Liveo reticularis se acompaña mucho también del fenómeno de Raynaud y es muy frecuente en síndrome antifosfolípidos, en lupus, en esclerodermia y en dermatomiositis. También, si no tenemos ningún otro síntoma y solo tenemos el liveo reticularis, pues también puede ser simplemente que así sea el paciente. Las calcinosis las podemos encontrar en etapas tardías, esclerodermia, dermatomiositis, lesiones purpúricas, en lupus, en vasculitis, principalmente en púrpura de Henrich, que también es la más frecuente en la edad pediátrica, y yo creo que es un padecimiento muy frecuente en la consulta pediátrica. Rash o eritema malar lo podemos encontrar en lupus, en dermatomiositis, fotosensibilidad, también en lupus y en dermatomiositis. Pápulas de Gottron son características de dermatomiositis, alopecia, lo podemos encontrar en lupus sistémico o simplemente como lupus cutáneo. Lesiones psoriáticas. Aquí vemos un ejemplo del eritema malar, es un eritema malar pues súper característico. Ojalá todos llegaran así, realmente no siempre lo vamos a ver así tan marcado con sus alitas de mariposa y todo. El fenómeno de Raynaud, lo que les comentaba, es la fase isquémica, la fase eritematosa, que lo vemos solo en este pedacito de la mano, y la fase cianótica. Esta alopecia es muy significativa del lupus discoide. Aquí vemos una lesión por psoriasis. Estas son las pápulas de Gottron. Estas las podemos encontrar en rodilla, en codos también, pero es más característico a nivel de los deditos. Y esta es una calcinosis muy, muy pequeñita. Las calcinosis casi siempre van a estar en las salientes óseas y la mayoría de las veces duele bastante. A nivel gastrointestinal, lo que podemos encontrar es una asociación con distintas enfermedades. En dermatomiositis, esclerodermia, podemos encontrar alteraciones en la motilidad. En artritis, los pacientes principalmente con espondiloartropatías tienden a desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal, hasta en un 60% de los pacientes con artritis, y principalmente con los que tienen HLA-27 positivo. En las vasculitis, en la púrpura de Henrich, es muy frecuente que tengamos una afección gastrointestinal y es uno de los criterios diagnósticos. Son episodios de dolor tipo cólico, que esto nos está hablando de que hay una afección o una vasculitis a nivel de los vasos intestinales. Dentro de la afección cardiopulmonar, las enfermedades reumatológicas no es como lo más prevalente, sin embargo, cuando está, nos habla de gravedad de la enfermedad y puede ser la primera manifestación o como debute del paciente. En lupus lo más frecuente es miocarditis, pericarditis, endocarditis. Siempre hay que interrogar si hay dolor pleural, si hay tos, cuánto tiempo tiene evolución esta tos, si hay expectoración en esa tos, y también esto nos va a ayudar a diferenciar con alguna otra enfermedad infecciosa que pueda estar disfrazando o parecida principalmente al lupus, ¿no? Que llega a suceder en muchas ocasiones. La hemorragia pulmonar llega a ser de las complicaciones más graves en el lupus o en las vasculitis, y la tasa de mortalidad es muy alta. Dentro de las vasculitis más frecuentes que pueden debutar con una afección pulmonar es la poliangitis granulomatosa, poliangitis granulomatosa eosinofílica, la poliarteritis nodosa y poliangitis microscópica. Sarcoidosis, enfermedad de Blau, enfermedad de Behçet, la crioglobulinemia también son mucho menos frecuentes, sin embargo también pueden debutar o presentar afección principalmente pulmonar. A nivel ocular, esto también es súper importante porque muchos pacientes pueden debutar con una afección a nivel ocular. La uveitis anterior crónica se presenta principalmente en pacientes con artritis idiopática juvenil. Por lo regular es asintomática. También pueden presentar uveitis posterior crónica y se relaciona mucho más en pacientes con anticuerpos antinucleares positivos y hasta en un 80%. La sarcoidosis también lo puede presentar. La uveitis anterior aguda, eso sí va a ser muy sintomática y nos puede dar tal vez el diagnóstico mucho más rápido, sin embargo es muy, muy agresiva.
incluso se puede llegar a perder hasta el ojo. Y se presenta en espondiloartropatías juveniles, en la enfermedad de Kawasaki también puede dar una uveitis anterior aguda. Conjuntivitis podemos tener en el síndrome de Reiter, la enfermedad de Kawasaki, síndromes autoinflamatorios, incluso en vasculitis, cada una tiene sus características distintas. Epiescleritis en vasculitis sistémica, y siempre hay que ir a buscar. Úlceras corneales, las vamos a tener en la enfermedad de Behçet. Y ojo seco puede ser asociado a Sjögren o puede ser no asociado a Sjögren. Principalmente hay mucho ojo seco en artritis y en lupus, sin que necesariamente tengamos anticuerpos positivos para Sjögren. Dentro de las uveitis, muchas veces el paciente puede solo tener uveitis y son pacientes que se tienen que abordar también por parte de reumatología, no solo por oftalmología, con toda la intención de buscar alguna otra enfermedad reumatológica que esté asociada o simplemente para una vigilancia. Muchos de estos pacientes tienen anticuerpos positivos y en una gran mayoría también van a necesitar una terapia biológica. En la afección renal podemos encontrar hematuria y vamos a sospechar altamente de una glomerulonefritis, ya sea por alguna vasculitis, que es lo más frecuente. Como ya lo mencionamos previamente, la más frecuente es púrpura de Henoch. La púrpura de Henoch nos puede dar hematuria microscópica hasta por 1 año, siendo esto normal, siempre y cuando no se acompañe de proteinuria, no se acompañe en el lapso de ese año, esa hematuria se vuelva macroscópica. En lupus también lo vamos a encontrar. La proteinuria siempre hay que sospechar de un síndrome nefrótico y lo que tenemos que buscar es lupus o algún tipo de vasculitis. Regresamos a púrpura de Henoch. Es súper importante que los pacientes con púrpura de primera instancia, dentro de los estudios que siempre solicitemos, sea un examen general de orina o con simplemente una tira reactiva, podemos ver si tenemos hematuria o tenemos proteinuria. La glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ser el debut principalmente de las vasculitis. Cuando hay afección renal, hay que buscar siempre también afección pulmonar, porque se llega a asociar principalmente las vasculitis asociadas a ANCAS. Puede ser también debut de lupus, incluso en un porcentaje muy pequeño, los pacientes con púrpura de Henoch pueden presentar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Cuál es la urgencia de esto? Que en pocos días puede evolucionar a una insuficiencia renal. Y como último estadio, pues tenemos la insuficiencia renal. Dentro de la afección a nivel del sistema nervioso, tenemos las conectivopatías y las vasculitis. Sus manifestaciones pueden ser diversas, puede ser que debute con crisis convulsivas, puede haber simplemente deterioro cognitivo, cefalea o síntomas migrañosos, afección a nivel del sistema nervioso periférico, neuropatías. La cefalea es una cefalea que no se va a quitar con cualquier analgésico, es una cefalea constante y ahí nos está hablando de una cefalea vascular. Puede ser por alguna vasculitis a nivel del sistema nervioso central, puede ser por lupus, también es muy frecuente que la afección neurológica de lupus sea así, o simplemente un deterioro cognitivo en el niño, cambios de conductas. Y dentro de los síntomas generales que tenemos en las enfermedades, pues es fiebre, pérdida de peso, astenia, dinamia. Principalmente lupus da muchísima astenia, dinamia y es un síntoma que los pacientes refieren o simplemente lo comentan los papás, como que el niño está durmiendo más tiempo de lo que antes hacía o se cansa mucho más rápido al hacer alguna de las actividades. La pérdida de peso no suele ser como muy frecuente o que sea una pérdida muy importante, sin embargo sí se puede dar. La fiebre es una fiebre de enfermedad crónica, principalmente se presenta en la tarde-noche y se suele quitar sin dar antipirético. Hay que preguntar siempre a qué hora se presentan los síntomas, si hay algún exacerbante, con qué frecuencia se están presentando. Dentro de la exploración física y la evaluación fundamental de las articulaciones, como ya lo habíamos comentado, inspección, palpación y la valoración de la movilidad. Ahorita vamos a ver un método de exploración que es muy útil y que todos lo podemos hacer en el consultorio y nos va a dar muchísimos datos si existe alguna enfermedad reumatológica.
es este, que es el PIGALS. Lo que nos va a ayudar es como un screening que nos va a ayudar a explorar todo el niño de una manera integral. Incluso lo pueden buscar, pueden bajar hasta la aplicación. Hay una aplicación donde podemos ir llenando nada más lo que vamos preguntando del paciente. Lo primero que vamos a hacer, pues, es ver al paciente. Le vamos a preguntar si tiene dolor en algún sitio, si puede estar de pie sin ninguna ayuda, o si es un paciente que viene en silla de ruedas, si trae alguna muleta, algún bastón, o viene con la ayuda de alguien caminando. Si le cuesta trabajo mantenerse por sí solo o si puede caminar. Vamos a pedirle que se incorpore desde estar sentado en una silla y que se incorpore él solo. Obviamente, si el paciente o la mamá refiere que no, pues no lo vamos a obligar. Una vez que si el paciente puede pararse sin mayor complicación, principalmente vamos a observar, vamos a tratar de que el paciente tenga la menos ropa posible, con toda la intención de explorar bien y ver bien. Si hay alguna lesión, muchas veces, o si es un adolescente, tienden a no referirlo, incluso los papás ni se dan cuenta. Entonces vamos a observar de frente, por detrás, de un lado, del otro, y vamos a ver si hay alguna deformidad, si el paciente tiene alguna escoliosis, si tiene alguna lesión dérmica, cómo está su postura, si se cansa de estar parado, si después de ciertos minutos de estar parado llega a tomar alguna otra postura. Una vez que observamos esto, vamos a pedirle al paciente que camine, primero de manera normal. Vamos a ver la simetría con los miembros superiores. Vamos a ver si hay alguna claudicación. Una vez que ya observemos la marcha, vamos a pedirle que camine de puntas, posteriormente de talones, ver si esto ocasiona algún dolor en los pacientes, por ejemplo, con una espondiloartropatía juvenil, hacen mucha entesitis a nivel de los pies y por lo regular no pueden caminar de talones o de punta, o eso les llega a molestar. Sin embargo, lo pueden caminar sin obligar a que sea punta o talón de manera normal. Posteriormente vamos a pedir al paciente que extienda las manos. Una vez ya sentado, vamos a pedirle que empuñe, que toque con cada uno de sus dedos el pulgar. Si hay inflamación, esto va a provocar dolor. Vamos a tocar la parte del metacarpo del paciente sin presionar muy fuerte. Si hay inflamación, eso también provoca dolor. Vamos a pedirle que ponga en esta posición sus manos. Ahí estamos viendo la extensión y flexión de las muñecas, así como vamos a evaluar la flexión del codo. A nivel cervical, como vemos aquí, vamos a pedir que extienda y que flexione cuello, así como que levante, y vamos a ver la extensión de hombros. Y vamos aquí a valorar también si el paciente tiene alguna debilidad, no va a poder hacer o elevar los brazos. Vamos a pedirle que lo ponga detrás de su cabeza sus manos, y aquí vamos a ver la reducción de hombro, la flexión otra vez de los codos y la rotación externa de hombro. Vamos a pedirle que mueva su cabeza de un lado a otro. Aquí vemos columna cervical, la flexión. Vamos a pedirle que meta sus deditos en la boca. Aquí lo que vamos a ver es la temporomandibular. Es súper importante explorar la temporomandibular porque es una de las articulaciones más afectadas, principalmente en artritis idiopática juvenil poliarticular. Tienen que caer por lo menos 3 deditos. Si eso no sucede, hay que medir para ver cuántos centímetros alcanza a abrir, aperturar la boca el paciente. La rodilla la vamos a explorar ya con el paciente acostado. Vamos a movilizar y preguntando siempre si eso provoca dolor. Vamos a tocar los puntos de entesis. Eso lo vamos a hacer también sin que nuestro dedo se ponga blanco al presionar. Vamos a pedirle al paciente que flexione rodilla. Aquí vamos a ver también un poquito de los flexores de la cadera. Vamos a hacer de manera pasiva una rotación interna y externa de cadera.
Y por último vamos a pedirle nuevamente al paciente que se pare y vamos a ver la flexión que tiene a nivel toracolumbar y si eso provoca algún dolor. Siempre vamos a observar que no existe escoliosis o alguna otra alteración. Entonces, si se fijan, es algo que podemos hacer, es algo que podemos hacer de manera muy rápida en el consultorio y nos va a dar muchísimos datos si el paciente tiene alguna alteración. Dentro de los padecimientos que comentamos hace un rato y que pueden llegar a causar mucho dolor, principalmente en los picos de crecimiento, es la hiperlaxitud. Para la hiperlaxitud también existen criterios, que son los de Dayton, y son 5 maniobras muy rápidas también. Vamos a pedirle que hiperextienda, una hiperextensión activa del codo. Este tiene que estar mayor a 10 grados. Una hiperextensión activa de la rodilla, como lo vemos aquí, también tiene que estar mayor a 10 grados. Una posición pasiva del dedo pulgar hacia la cara flexora del antebrazo. La dorsiflexión del dedo meñique que llegue hasta 90 grados y si el paciente es capaz de hacer una flexión del tronco que permita tocar el suelo con ambas palmas de las manos. Si tenemos una puntuación mayor a 4, en la mayoría pues va a estar simétrico, entonces nos va a dar un total de 8 puntos, va a ser compatible con hiperlaxitud. Entonces, como ya lo comentamos, estos niños son mucho más propensos a tener un dolor, es un dolor benigno, es un dolor que va a aparecer al final de hacer una actividad física o incluso hasta después solamente de escribir mucho tiempo llegan a presentar dolor. Por ejemplo, en muñecas lo que no se presenta nunca es inflamación. ¿Qué exámenes de laboratorio tenemos para solicitar cuando sospechamos de una enfermedad reumatológica? Tenemos los famosísimos anticuerpos antinucleares que van a estar dirigidos contra el núcleo. Unos anticuerpos antinucleares positivos no va a establecer el diagnóstico en un paciente. Nos va a ayudar a establecer diagnósticos con una clínica sugestiva. Va a excluir enfermedad autoinmune en pacientes con síntomas poco sugestivos. Nos va a ayudar también para monitorizar actividad de la enfermedad, principalmente el lupus, y se identifica en algún tipo de enfermedad autoinmune. Este es un artículo que nos habla acerca de las recomendaciones en referencia a los anticuerpos antinucleares. Tenemos anticuerpos antinucleares que son extraídos y los extraíbles del núcleo, que son los ENAs, que al final de cuentas es lo mismo, pero tenemos aquí los más específicos, que son DNA, anti-RO, anti-LA, anti-RNP. Ahorita vamos a ver con qué enfermedades se relacionan. Estos anticuerpos, siempre que los solicitemos, hay que pedirlos por inmunofluorescencia. De nada nos sirve que pidamos unos anticuerpos antinucleares por ELISA, porque su especificidad y sensibilidad es muy bajita. Entonces, una vez que solicitamos por inmunofluorescencia, vamos a ver qué patrón tiene, ¿ok? Que eso es muy importante. Existen patrones nucleares, citoplásmicos y asociados al ciclo mitótico. Y es cómo se van a reportar. ¿Y cómo lo vamos a interpretar en una patología reumatológica a nivel pediátrico? Son pruebas poco sensibles, muy sensibles, pero poco específicas en la población infantil. Pueden positivizarse incluso por enfermedad infecciosa, principalmente por virus. Pueden estar positivos en pacientes con artritis idiopática juvenil, principalmente en oligoarticular. En lupus, en dermatomiositis pueden también estar positivos. Esto va a depender mucho el título y el patrón que nos arroje. Hay una relación estrecha también entre uveitis y la afectación en AIJ, como ya les había comentado, cuando existen los anticuerpos antinucleares positivos. Dentro de las infecciones habituales que pueden asociarse con anticuerpos antinucleares positivos es la mononucleosis, infección por virus de hepatitis C, endocarditis bacteriana subaguda, tuberculosis, infección por VIH, enfermedades linfoproliferativas, principalmente en leucemia, también se pueden positivizar en implantes principalmente cardíacos y con algunos fármacos como isoniazida, procainamida, hidralazina, que estos fármacos sabemos que
se correlacionan con lupus por fármacos, entonces tienden también a elevar los anticuerpos antinucleares. Una vez que llegamos a controlar la enfermedad infecciosa o llegamos a controlar o a quitar alguno de los medicamentos que nos está provocando esos anticuerpos positivos, tienden a disminuir o tienden a normativizarse o van a estar negativos en cierto tiempo. Entonces tampoco nos van a dar patrones tan elevados como por ejemplo el lupus, y eso también es importante. Sin sospecha clínica, nunca hay que solicitar los anticuerpos antinucleares, porque si salen positivos, lo único que nos puede hacer es confundirnos. Si son negativos y no hay sospecha clínica, no hay que repetirlos, solo si hay cambios clínicos o que nos estén orientando a algo, o que la primera determinación sea, no sé, por ELISA y a lo mejor para solicitar por inmunofluorescencia. Títulos arriba de 640 hay que sospechar de la presencia de alguna enfermedad reumatológica. Una detección aislada de anticuerpos antinucleares no es igual a un diagnóstico, y el seguimiento periódico del paciente es hasta confirmar o excluir la enfermedad. Entonces, hoy en día los últimos criterios de lupus, por ejemplo, ya nos habla que tenemos que tener unos anticuerpos antinucleares positivos, ni siquiera en títulos tan elevados para poder hacer el diagnóstico. Un título menor a 1 en 80 y en ausencia de síntomas y signos tienen poco valor, hay que darle seguimiento clínico. Los criterios diagnósticos, como ya había comentado, en lupus, en enfermedad mixta de tejido conectivo, en síndrome de Sjögren, la capacidad patogénica de Lozana solo está confirmada, ¿ok? Principalmente hay que solicitar, como ya les había comentado, los extraíbles del núcleo, que son como mucho más específicos, que es el anti-DNA de doble cadena para nefritis lúpica, anti-RO. Principalmente estos van a estar positivos en madres con niños que presenten lupus neonatal. Hay que recordar que la mamá no precisamente tiene que tener un diagnóstico de lupus o tiene que tener un diagnóstico de Sjögren. Simplemente, si estamos sospechando de un lupus neonatal, un gran porcentaje de estas mamás son asintomáticas con anticuerpos positivos. El factor reumatoide es otro del que se solicita muy a menudo. ¿Qué es el factor reumatoide? Son anticuerpos IgM dirigidos contra el fragmento, la facción FC de una IgG. Es una prueba básica de cribaje en los adultos, incluso es uno de sus criterios para artritis reumatoide. Un factor reumatoide positivo en los adultos en el 85% sí va a tener una correlación clínica, y en la artritis idiopática juvenil nos sirve solamente para clasificar. ¿Okay? Nos habla de una artritis tal vez un poco más agresiva, es una artritis poliarticular, y por lo regular se da principalmente en adolescentes femeninos. Hay que solicitarlo si tenemos una sospecha de artritis o estamos viendo una artritis, sí lo podemos solicitar sin problema para su clasificación. ¿En qué otras enfermedades lo llegamos a encontrar? Otra vez en enfermedades infecciosas, al igual que los anticuerpos antinucleares, en enfermedades inflamatorias fibrosantes pulmonares, en sarcoidosis, que nos da una enfermedad inflamatoria pulmonar. En la cirrosis biliar primaria también está presente, está en un 70%, y en leucemias volvemos otra vez, se nos puede positivizar. Las antiestreptolicinas, ese es otro de los laboratorios que más se solicitan, que son anticuerpos contra el antígeno O del estreptococo beta hemolítico, el grupo A. Hay que recordar que unas antiestreptolicinas positivas solo nos están hablando de antecedente de infección estreptocócica. El diagnóstico de fiebre reumática, es necesario cumplir los criterios de Jones para decir que si tenemos una fiebre reumática. Tiene que haber evidencia de la infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, más 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores. Y esto nos va a indicar una alta probabilidad de fiebre reumática. Unas antiestreptolicinas solitas elevadas no es necesario, y si no tenemos aislado
el estreptococo beta hemolítico, el grupo A, no es indicación de dejar manejo con penicilina por mucho tiempo, a menos que podamos dejar un tratamiento de erradicación o eliminación del estreptococo. Sin embargo, no es necesario dejarlo hasta por un año que luego se llega a observar cada mes con penicilina solo por unas antiestreptolicinas elevadas. Los títulos van a variar con la edad. En niños sanos los títulos pueden estar entre 200 a 300. Los pacientes pueden ser portadores asintomáticos incluso, y van a estar los títulos bajos. Después de una faringitis estreptocócica, el pico de antiestreptolicinas puede permanecer o aparecer después de incluso de la quinta semana. Los títulos de antiestreptolicinas pueden disminuir rápidamente y no son útiles como medida de actividad en sí, de si está activo o no está activo el estreptococo. El 80% de los pacientes con factor reumatoide pueden tener un aumento en las antiestreptolicinas. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos mucha sospecha de una fiebre reumática? Se recomienda pedir anti-DNAsa, que es mucho más específico y sensible. El 90% de los pacientes con fiebre reumática, en que se determinen antiestreptolicinas y anti-DNAsa, se puede detectar el aumento de al menos uno de estos dos anticuerpos. Pero esto es cuando realmente tenemos muchísima duda de que nuestro paciente sí tenga una fiebre reumática, que tengamos afección ya sea a nivel renal, que tengamos afección a nivel cardíaco. Todavía hay fiebre reumática aquí, sí, y bastante. No es una enfermedad que se haya erradicado por completo, aunque sí ha disminuido bastante con el uso de antibióticos. Los reactantes de fase aguda son pues muy inespecíficos, principalmente o los más solicitados en PCR, velocidades de sedimentación globular, fibrinógeno es otro reactante de fase aguda, aptaglobina, ferritina es otro reactante de fase aguda que llega a elevarse mucho en enfermedades reumatológicas, principalmente en Kawasaki, lo podemos ver muy elevado en una IJ principalmente sistémica. El inconveniente con estos laboratorios pues es la falta de especificidad. En pacientes reumatológicos, principalmente en artritis inflamatorias, podemos observar un aumento de PCR y BCG. Sin embargo, la ausencia de esto no nos va a excluir que el paciente tenga o esté padeciendo alguna artritis. La HLA-27 se va a asociar al grupo de espondiloartropatías, principalmente espondiloartritis anquilosante juvenil. Se llega a relacionar con la artritis psoriásica, artropatía de enfermedad inflamatoria intestinal, con la uveitis anterior hasta en un 60%, como ya les había comentado, que muchas veces no tienen artritis, solo tienen la uveitis y tienen HLA-B27 positivo. Es dentro del abordaje de la uveitis, es uno de los marcadores que tenemos que solicitar. Existe hasta un 30% de población sana con un HLA-27 positivo sin que se correlacione y sin que en algún momento de la vida vaya a presentar alguna espondiloartropatía. El complemento, como ya sabemos, consta de 20 proteínas. La mayoría se va a producir a nivel hepático y en menor cantidad por monocitos y fibroblastos. Forma parte de la inmunidad humoral y tiene 3 vías de activación. La alterna, la clásica y la vía de las lectinas. La alterna va a dirigir una respuesta en ausencia de anticuerpos proporcionada por una respuesta inmune temprana, la clásica, que requiere la presencia de anticuerpos IgM e IgG, y la vía de las lectinas, que requiere de la proteína de la manosa. Dentro de las enfermedades que podemos ver un consumo importante del complemento es el lupus. ¿Qué pasa aquí? Que hay un déficit parcial por consumo con la misma activación del mismo. Vamos a tener un consumo principalmente de C4, de C1Q y de CH50. Si yo voy y mido C4, por lo regular va a estar consumido. C3 se va a relacionar muchísimo más o se puede consumir incluso en alguna infección, principalmente alguna infección severa, o en afección renal, también vamos a ver C3 y C4 muy consumido, y siempre que tengamos o encontremos esto, la principal enfermedad que sucede es el lupus. Dentro de los estudios de imagen tenemos la radiografía. Radiografía lo único que nos va a aportar pues son datos
a menos que tengamos ya datos muy crónicos o que tengamos sospecha de alguna fractura, alguna deformidad articular, alguna deformidad en el hueso como tal, pero que nos dé signos tempranos. En una artritis realmente no. Podemos ver inflamación de tejido blando, pero ya para que nos dé una osteopenia yuxtaarticular, que es lo que encontramos en artritis, o alguna disminución en el espacio intraarticular, tenemos que tener ya por lo menos un año de evolución. La resonancia magnética es de mucha utilidad, no es tan accesible y principalmente lo que podemos ver es a nivel de sacroiliacas, una sacroileitis, podemos ver entesitis a nivel del pie, como ya les comentaba, la artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis, se llega a afectar mucho pie. También es útil para hacer el diagnóstico diferencial con alguna artritis infecciosa. Y lo que es de gran utilidad hoy en día es la ecografía, tanto para el diagnóstico de una artritis temprana como para el manejo del paciente pediátrico con enfermedad reumatológica, lo podemos usar también para infiltración. Entonces, cada vez está más en uso. Si bien en el paciente pediátrico es un poco más complejo por las diferentes etapas del crecimiento y se puede llegar a confundir, incluso porque una de las articulaciones donde más se realiza es en mano, y como sabemos, los huesos del niño van cambiando dependiendo de la edad, eso puede llegar a confundir que sea edema y que realmente no sea edema y simplemente sea el crecimiento del niño. Pero es de gran utilidad y lo único pues que es operador dependiente. Les tengo un caso clínico aquí chiquito, no sé si se puede interactuar y si no, pues ya lo comento yo sola. Perdón. Entonces es un femenino de 5 años de edad, está internado por una fiebre de origen desconocido, fiebre en picos altos que no sean antipiréticos, de más de un mes de evolución. En la exploración se encuentra un rash eritematoso evanescente, este aumenta con la presencia de fiebre, se encuentra con adenopatías cervicales, axilares, inguinales, así como hepatoesplenomegalia. En los laboratorios encontramos una hemoglobina de 10.5, un hematocrito de 32, leucocitosis de 30,000, con neutrofilia, plaquetas de 750,000, con una PCR en 24 y una BCG en 70. El resto de los laboratorios de química sanguínea se encuentra completamente normal. Entonces, dentro de estas posibilidades, ¿qué sugieren, qué solicitaríamos para este paciente, que es un paciente que pues a todos nos pudo haber llegado o pudimos haber visto previamente? No sé si se puede abrir algún micrófono, lo vemos en el chat. Ok, ya comenta la doctora Ana Lilia que vamos a comentar en el chat. No sé si alguien guste poner qué opción solicitaría. En algún lado del chat. Ok, perfecto. La número 2. Estoy de acuerdo. Entonces, pues no vamos a iniciar ningún tratamiento, evidentemente. Interconsulta hematología podría ser también, pero sin embargo, pues hay que solicitar todo lo infeccioso y descartar principalmente con un aspirado de médula ósea también. Entonces, y dentro de estos diagnósticos, aquí ya le podemos agregar COVID también. Dentro de estos diagnósticos, ¿cuál sugieren que sea? Voy a esperar un minutito a ver qué más comentan.
Muy bien, hay de todo. Los diagnósticos, me estoy riendo porque pusieron COVID, también puede ser COVID. Los diagnósticos más mencionados son esa enfermedad mieloproliferativa, leucemia y AIJ. Entonces, el cuadro va con toda la intención de que así puede llegar un paciente de una artritis idiopática juvenil sistémica. Entonces, este es un diagnóstico de descarte. Así está descrito en la literatura. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a decirle a un paciente, si tienes AIJ sistémica, porque el principal tratamiento es en base, sí, a fármacos modificadores de la enfermedad, como metotrexate, pero lo que llegamos a usar mucho con ellos a dosis altas son esteroides. Es la única tipo de artritis que se usan esteroides a dosis alta. Entonces, yo tengo que descartar todas las enfermedades, primero infecciosas, principalmente virales, que pueden dar estos síntomas, CMV, Epstein-Barr, y en segunda tengo que descartar enfermedad mieloproliferativa, y por eso siempre se debe de solicitar un aspirado de médula ósea. Son pacientes que tienen que tener todo el completo, su protocolo de estudio, y una vez que se descarta todo esto, entonces sí, dejo el diagnóstico de artritis idiopática juvenil sistémica. ¿Ok? Los pacientes presentan hepatoesplenomegalia, presentan adenopatías, y muchas veces la artritis puede presentarse junto con todas estas manifestaciones, o puede presentarse incluso, se comenta que hasta un año posterior a iniciar lo sistémico, se presenta la artritis. Entonces, no siempre esperemos ver la artritis en conjunto. Es una artritis, o es de las artritis más agresivas, que causa erosiones en un corto tiempo y puede causar deformidad también de manera muy rápida. ¿Ok? Está perfecto. Todos los que pusieron mieloproliferativa hay que descartarlo. Y eso es lo principal siempre que hay que hacer en todas las enfermedades reumatológicas, por el riesgo principal de pues, enmascarar este tipo de patologías. ¿Cuándo vamos a derivar a un niño a la consulta de reumatología pediátrica desde una atención primaria, una atención secundaria de segundo nivel, perdón? Siempre que haya una afección o una inflamación articular, que sea evidente, así sea de no mucho tiempo de evolución. Hay que recordar que el concepto de artritis idiopática juvenil es una artritis de más de 6 semanas, entonces realmente es un mes y medio, no es como que tantísimo tiempo que nos tengamos que esperar. Si refiere dolor constante, no se quita, ya dieron analgésico, continúa el paciente, siempre es un motivo de derivar al reumatólogo. Sospecha de enfermedad sistémica, principalmente lupus, que es como lo más frecuente. Pacientes con algún síntoma musculoesquelético, principalmente aquí ya hablamos de alguna debilidad, de alguna miositis que estemos observando, manifestaciones cutáneas que ya mencionamos que llegan a ser muy características de enfermedades reumatológicas, cuando el dolor articular nocturno no se quita, no sea benigno y en la mañana persiste ese dolor. Fiebre sin causa, sugerente de enfermedad crónica. Ya saben que es una fiebre que se presenta por la tarde-noche, muchas veces acompañado, ¿no?, de diaforesis, y la debilidad muscular que habíamos comentado. Entonces, siempre que nuestro paciente tenga una evolución tórpida, que ya lo tratamos por el lado de lo infeccioso, que sí es lo más común, y que no nos respondió, que es un paciente que está regresando y regresando y regresando, que ese dolor de crecimiento ya no es solo en los picos de crecimiento, que ya se está presentando a todas horas, que ya está acompañado de algún otro síntoma sistémico, simplemente de astenia dinámica, siempre hay que sospechar y derivar al paciente de manera temprana con un reumatólogo. Si bien no somos 1000 en la República, cada vez afortunadamente hay más, y se trata de dar más voz para evitar que los pacientes lleguen ya en etapas tardías, y debemos de recordar que un diagnóstico temprano le va a cambiar completamente la vida al paciente, tanto de su pronóstico
como de las secuelas que esto puede causar. Y no sé si hay alguna pregunta. Igual les pongo aquí mi correo. Cualquier duda posteriormente que tengan con un paciente, con toda confianza, se las respondo. Y nos esperamos para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla al chat. Bueno, le mandan saludos, doctora. La felicitan por su Muchas sesión. gracias. Y esperamos. Nos pregunta la doctora Marta Velasco, ¿cuál es la dosis de esteroides? ¿En qué padecimiento? Sí, es lo que no nos pone el padecimiento en específico. No sé si guste anotar, doctora Marta. En JR. En IJ no usamos esteroide. Si acaso se llega a usar, son ciclos cortos, no más de 2 semanas. Y la dosis no más de 2 miligramos kilo día, dosis máxima 60, pero no es una piedra angular del tratamiento. Se usa nada más como para reducir si hay muchísima inflamación, pero en un ciclo corto, nunca se deja. Hay que dejar AINE y AINE, no hay que tenerle miedo a los analgésicos. Digo, obviamente sí ver esa función renal, que la mayoría de los niños pues no hay una afección o no tienen ninguna alteración a este nivel. Y el AINE lo pueden usar incluso hasta por un mes o más sin problema. Y podemos incluso combinar. No nada más nos quedemos con dejar paracetamol o dejar ibuprofeno, podemos usar naproxeno, podemos usar diclofenaco, podemos usar indometacina, etc. En caso de púrpura de Henoch, ¿cuándo se indica esteroide sistémico y en qué dosis se maneja? Los casos de púrpura, las únicas indicaciones para usar esteroide son muy específicas. Afección renal, afección gastrointestinal y que llegáramos a tener afección testicular en los niños. Datos de vasculitis a este nivel. Si no tiene ninguna de estas, no hay que usar esteroide. Así el niño esté lleno de lesiones, no pasa absolutamente nada. La hematuria microscópica, como les comenté, puede estar, no hay que dejar esteroide tampoco. Y cuando hay una afección renal importante, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que tengamos hematuria macroscópica, incluso se pueden llegar a usar bolos de esteroide o dejar una dosis inmunosupresora que es de 1 a 2, dosis máxima 60 miligramos. Así como en la afección gastrointestinal, incluso la podemos dejar hasta por 1 semana si el paciente no requiere de hospitalización o dejar en hospitalización y una vez que el paciente pueda comer, etcétera, se puede egresar con no más de 2 semanas de uso del esteroide. En lo renal, pues hay que valorar a cada paciente qué tanta afección hay. ¿Qué otra cosa preguntaron acá arriba? El tratamiento de púrpura inicial, si no tenemos las afecciones que comenté, solo hay que dejar. Para la artritis con AINE se quita en un lapso no más de 3 días. Y les digo, los podemos dejar hasta por 2 semanas sin problema. La artritis de la púrpura es muy, muy inflamatoria, es muy aparatosa, incluso el niño llega sin caminar, pero con AINE solamente se quita. Preguntan si se sigue utilizando penicilina por largo tiempo en fiebre reumática. Cuando tenemos una fiebre reumática que cumple criterios y tenemos alguna otra afección, sí se llega a usar. Incluso cuando hay afección, por ejemplo, cardíaca, se llega a usar hasta los 18 años. El paciente, dependiendo de la edad más típica es la etapa escolar.
Y sí, pero tenemos que tener los criterios bien completos de ionos. No sé si hay alguna otra. Un comentario nada más, nos preguntan si va a quedar grabada, creo hubo algunos problemas de señal. Sí, las sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado. Ahí están todas las sesiones de los colegios y bueno, pueden acceder a ella por si llegaron un poquito tarde o quieren revisar algún tema. Hay otra que dice cuánto tiempo es para decir que no responde a un manejo analgésico. Ojo, aquí, por ejemplo, las artritis reactivas o las artritis postinfecciosas pueden durar, hay que dejar analgésico por lo menos 15 días con horario. Y si eso llega a persistir, la literatura comenta que pueden durar hasta 6 semanas, no más de ese tiempo. Si ya pasó ese tiempo y el paciente continúa con inflamación o continúa con datos de mucho dolor, pues ya ahora sí hay que derivar. Y puede haber sido un gatillo de que la misma infección haya disparado y que sí sea una artritis idiopática juvenil. No, nos comentan que las sigamos invitando a otros temas. Si la doctora Paola nos acepta, claro que sí, Claro la que sí. seguiremos invitando. Y bueno, por si hay otras preguntas más, tuvimos asistentes de Toluca, de Metepec, obviamente de aquí de Coacalco, de Hidalgo, de Guerrero, de Ciudad Mante, y bueno, pues muchos les mandan felicitaciones por la sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y claro que sí. Si me invitan, aquí estoy. Okay. Doctora, yo nada más le pediría que si nos lleváramos tarea a casa como pediatras, médicos de primer contacto, ¿qué hacer ante estas situaciones? Es muy extenso el tema, debemos de estar muy alertas a todos los síntomas, a una mala evolución, pero ¿cuáles serían como los puntos claves para llevarnos a casa a estudiar? Paciente con dolor articular más de 6 semanas, paciente con fiebre sin un origen, paciente con astenia dinamia también sin explicación, o que tengamos ya pues evidentemente, no sé, alguna lesión dérmica, ¿no? Siempre buscar intencionadamente y lo más importante, la exploración del paciente. Claro. También nos comentan que también están desde Guadalajara, para que no los dejemos. Guadalajara, Ciudad de México. No los dejemos fuera. Felicitaciones por la excelente presentación, doctora. Muchísimas gracias. Agradecemos, doctor Víctor, no sé si quiera dar el cierre final. Pues le agradecemos a la doctora Paola Lara su excelente presentación. Sabemos que es un tema pues muy amplio, que tenemos que estar muy alerta y que, bueno, obviamente una de las metas de estas sesiones de educación médica continua es actualizarnos pues con los especialistas o las personas que tienen mayor experiencia en estos casos y que, bueno, nos orienten a una mejor práctica para nuestros niños. Esta es nuestra última sesión del año. Agradecemos a todos los que hayan participado en nuestras sesiones y, bueno, siguiente año pues estaremos ya también trabajando en otros temas sumamente interesantes y pues claro que sí, vamos a invitar a la doctora Paola Lara en alguna sesión más. Doctor Víctor. Muchas gracias, doctora Gómez, doctora Paola, muchas gracias. Bueno, solamente para hacerles una atenta invitación a todos ustedes a nuestro 20º encuentro académico de pediatría del Colegio de Pediatría, que se va a realizar del 23 al 28 de noviembre en Internet. A partir de mañana vamos a difundir ya la forma de inscribirse, el programa para que lo tengan a la mano. Y como comentó la doctora Analina Gómez, estas son nuestras redes del Colegio de Pediatría. La plática pues va a quedar también en nuestro canal de YouTube, donde están todas las pláticas que se han realizado por el capítulo Coacalco y los otros capítulos del colegio. Y bueno, les agradecemos mucho la asistencia, doctora. Pues le pido que por favor usted despida la sesión. Bueno, pues les deseamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Sabemos que han sido tiempos difíciles, tiempos de cambio, tiempos de reflexión, tiempos para valorar muchas de las situaciones que normalmente no tomamos en cuenta. Creo que es tiempo de unirnos también,
tiempo de orar para nuestros compañeros. Algunos tuvieron que partir y bueno, eso entristece mucho a toda nuestra gran familia de médicos, de pediatras, pero pues sabemos que tenemos que seguir adelante y pues una de las funciones que tenemos es la actualización y pues obviamente desempeñar la mejor labor por nuestros niños. Les deseo lo mejor para ustedes y pues nos estaremos viendo, bueno, en el encuentro académico que comenta el doctor y próximamente pues en nuestras sesiones de 2021. Gracias a todos. Gracias.